Bueno, arrancamos con las definiciones de lo que es un proceso, ¿sí? En lo que nombran en un principio los libros, lo toman como para entender, ¿no? Como para entrar en tema, digamos. Dice es un programa en ejecución. En realidad no es una definición correcta, ¿sí? Lo toman como una introducción al tema. Un poco más. En realidad, un proceso, ¿sí? Es una entidad dinámica. ¿Sí? O sea que si es dinámico va cambiando con el tiempo, porque en realidad un proceso, cuando se genera un proceso, va cambiando, va pasando de un estado a otro, ¿sí? Hasta que termina. Ya vimos más o menos el diagrama de estados. Entonces, lo tomamos como una entidad dinámica. ¿Sí? ¿Qué tiene un proceso? Bueno, lo principal de un proceso es el código ejecutable de un programa, ¿sí? Todo el código ejecutable. Ustedes tienen un programa escrito en su computadora en un archivo. Entonces, en ese caso, ustedes tienen un programa escrito que sería o que se llama programa. ¿Cómo se llama el programa que tienen escrito? El programa fuente, ¿sí? El código fuente, ¿sí? Es una entidad estática. ¿Sí? Acá lo dice, abajo. En cambio, un proceso ya tiene el código ejecutable. ¿Sí? Bueno, además del código ejecutable, todos los recursos que necesita ese proceso. ¿Sí? Principalmente, el recurso que necesita es memoria. ¿Sí? Bueno, además de memoria, puedo necesitar otros recursos luego, ¿sí? Dispositivos de entrada-salida. Entonces, esto es una definición básica del proceso. A medida que vayamos avanzando, ¿sí? En el curso, esta definición va cambiando un poco, ¿sí? Va tomando otros conceptos, va englobando otros conceptos, ¿sí? Pero en principio, bueno, el libro dice, como para entender, es un programa, pero un programa es algo estático, ¿sí? Está escrito, ese programa yo para ejecutarlo, y si me genera un proceso, ¿por qué pasos tengo que pasar? Tengo programa fuente escrito. ¿Qué paso tengo que, por qué pasos tengo que pasar para poder ejecutarlo? Compilarlo, ¿sí? Una compilación. Cuando hablo del código del programa ejecutable, hablo de eso. El programa ya fue compilado y voy a tener un módulo de tipo ejecutable. Hay otros programas que se ejecutan de otra manera, ¿sí? Se llaman, bueno, cuando ustedes ejecutan un scripting, ¿sí? El scripting no lo compilan, ustedes lo ejecutan directamente, ¿sí? Eso se llamaría, no sé si lo saben, tipo, en vez de compilarlo, es uno de tipo interpretado. Claro. Hay algunos lenguajes interpretados, ¿sí? ¿Por qué bases? Entonces, si volvemos al año pasado, ¿sí? Teníamos un programa escrito en lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitaba cargar este programa? ¿Cómo se iba a ejecutar? ¿Código de assembler? ¿Cómo se iba a ejecutar? Claro. ¿Qué necesitaba? ¿Sí? Cargar en memoria. ¿Mm? Necesitaba cargar el programa ¿dónde? ¿Dónde paso que tú? Sí, en la RAM, sí, pero ¿en qué?
¿En qué cargábamos el programa? ¿En qué cargábamos los datos? La variable aleatoria. Lo cargamos en memoria, pero ¿en dónde? En una parte de la memoria había definido un segmento. En otra parte de la memoria había definido otro segmento. En el segmento de código. Uno de los 4 segmentos de los Segmento de código. Segmento de datos. Segmento de pila y el segmento extra. el segmento extra. Los 4 segmentos con los que trabajamos hace. Exactamente. Esto es básico, ¿sí? En esos procesadores 8036, cómo se administraba la memoria. ¿Sí? Después hay otros métodos de administración de memoria que después, en la segunda mitad del año, vamos a empezar a ver. ¿Sí? O sea, lo que vimos el año pasado, ¿sí? Nosotros ejecutábamos un programa, ¿sí? Lo escribíamos, lo compilábamos y lo ejecutábamos. Entonces, este ambiente de ejecución estaba planteado para un sistema llamado mono usuario, ¿sí? O monotarea, ¿sí? Así que un solo proceso, ¿sí? Entonces, acá el ciclo de vida de un proceso era bastante simple, ¿sí? Teníamos un inicio, ¿sí? Nosotros Profe, ¿qué es? lo ejecutábamos, ¿sí? ¿Qué es un usuario monetario? Exactamente. ¿Qué significa mono usuario? Un solo usuario trabajando, ¿sí? Monotarea, una sola tarea, un solo proceso. Profe, ¿ese ciclo de vida es para cualquier proceso o es para el proceso que vimos? No necesariamente es para arquitectura, ¿sí? O sea, es para cualquier proceso. Es para cualquier otro sistema, ¿sí? No necesariamente era para arquitectura, porque puede pasar que hoy en día exista este ciclo de vida, ¿sí? Si yo necesito algo específico, donde solamente necesite ejecutar una sola tarea, ¿sí? Y no voy a ejecutar otra, estamos en un sistema de este tipo, ¿sí? O sea, el proceso se crea, se ejecuta y termina en un momento, ¿sí? Claro. Puede pasar, un ejemplo, pues en la industria puede ser que haya algo que esté constantemente corriendo, ¿sí? ¿Cómo? Sí, puede haber errores, sí, puede haber errores. Pero si en un sistema donde es un poco complejo, ¿sí? Lo que estamos controlando, por ahí los errores deberían evitarse, ¿sí? O al menos tomar alguna decisión en caso de algún error, ¿sí? En otras palabras, toma en cuenta el ciclo de vida. ¿Cómo? En otras palabras, no se toma en cuenta el ciclo de vida, no posibles errores que puedan. No, puede haber errores. Bueno, sí. Si vos estás ejecutando un programa y se produce una división por cero, claro, sí, hay errores. le produce un error. Sí. También, bueno, Si vos, sí. ¿Si no qué? No ponías una interrupción, por ejemplo, no sé, la pantalla. O si la ponías mal. Si la escribías mal, sí. Si la escribías mal, sí. ¿Por qué no lo ponía? Creo que era el IN 9 que era para la pantalla. IN 10. IN 10. IN 10. Sí, eso es ya el manejo de interrupciones que vos estás haciendo a través del programa que estás escribiendo, ¿sí? Pero no es el único tipo de interrupción, ¿sí? Ese sería un tipo de interrupción. Si te produce una división por cero, sería otro tipo que se llama excepciones, ¿sí? Pero puede pasar que haya un solo programa en ejecución y se produce un error porque un sensor que que funciona como entrada del sistema se rompió. Entonces el sistema tiene que tomar una acción a este.
Profe, la excepción era una interrupción hecha por el sistema cuando se produce un error. Cuando se produce un error, un desbordamiento, una división por cero. Entonces, lo que ya vimos entonces, en la década del 60, ¿sí? Se empezó a desarrollar cuando se creó la IBM 360, en definitiva era Minecraft, ¿sí? Ahí aparece lo que llamamos, lo que ya vimos y dijimos en varias oportunidades, la programación, ¿sí? Que no es más que la ejecución de procesos en forma. Bien. Bueno. En definitiva, todo este ciclo de vida, ¿sí? Nosotros lo planteamos para una sola. En cambio, si tenemos más de una CPU, vamos a poder correr procesos en forma simultánea o paralela, ¿sí? Va aprendiendo, va aprendiendo. Bueno, ahí tenemos el diagrama de 5 estados, ¿sí? El que ya lo vimos, pero bueno. Le agregamos algunas cositas. ¿Sí? ¿Usted puede pasar una primera para atrás? Sí. Después van a tener la clase grabada. Y ya subí. Tengo que ver. ¿Ustedes pudieron verla? Sí, faltan las últimas dos. La anterior y esta. ¿Pero ustedes pudieron verla? No, la última que hay en el curso. No, pero la 1, la 2, ¿la pudieron ver? Sí. Porque me olvidé de contestar una pregunta que me hizo una alumna que decía que no la podía ver. Pero me olvidé de probar. Sí, pasó. No lo dejaba ver. ¿Cómo? Pensé que no me dejaba ver. Pero que quería ver. Bueno, pues eso es otro problema que tendrás vos. No, pero El tema es que... me metía todo, pero no, Pero no es un problema de permiso, digo. Es algo que está publicado en YouTube. O sea, si alguien lo puede ver es porque se puede ver. Ahora, si vos no lo podés ver es porque tenés algún otro problema. ¿Sí? Vos tenés el vínculo ahí en el Excel, ¿sí? Marcás el vínculo, lo tirás en YouTube y tiene que arrancar. de los PowerPoint creo que pasaron dos y No, pasé dos porque estaban mal la grabación. Cuando te pones a escuchar la grabación, se ve que viste que está siempre en la misma filmina. Por eso las pasé. Entonces vos vas escuchando y vas viendo. Entonces, volvamos al diagrama o al ciclo de vida de 5 estados. Acá tenemos un proceso que se crea, ahora que más adelante vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién crea un proceso? ¿Quién puede crear un proceso? Pero bueno, una puede ser una llamada al sistema donde hay una sentencia for. ¿Sí? Se crea un proceso. Ese proceso que se crea, ¿sí? En realidad puede pasar que se cargue en memoria o que no se cargue en memoria. ¿Sí? Se cree un proceso, pero que todavía no ha sido cargado a memoria. Puede ser que este proceso esté en el disco todavía. ¿Sí? Cuando un proceso es cargado a memoria, ¿sí? Ya está listo para ser ejecutado. Ahora, la ejecución de ese proceso va a depender después de los algoritmos que se usen para la planificación. ¿Sí? Eso se ve en otra instancia más adelante. Pero... En realidad, lo que es planificación, en este caso, hay 2/3 planificadores.
Uno que es el planificador de largo plazo, que actúa cuando se crean los procesos. Otro es el planificador de corto plazo, que actúa cuando los procesos están cargados en memoria. Y después existe otro planificador, puede existir o no puede existir, de mediano plazo. En realidad, el planificador de largo plazo lo van a visualizar de una forma muy particular en los sistemas batch, ¿sí? Y en los MINE. Por lo general, en estos equipos no existe el planificador de corto plazo. En un mainframe o en donde se corren sistemas batch, o varios sistemas batch, no tengan en cuenta que en los centros de cómputo la mayoría, no se dan cuenta, pero la mayoría de los procesos que se corren son procesos batch. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes imagínense de calcular en forma interactiva, no sé, el sueldo de los docentes de la UTE, o los docentes de la provincia de Buenos Aires. Esos son procesos batch, o sea, se programa todo, ¿sí? Se toman en cuenta todos los recursos que necesita ese proceso, luego se ejecuta y bueno, y va a calcular, o le va a calcular los saberes a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La mayoría, como se calcula los impuestos en la provincia, en todo el país, son todos procesos batch. ¿Sí? Se corre el proceso que puede tardar un tiempo determinado, ¿sí? Puede tardar 1 hora, 2 horas, depende de la cantidad y depende del procesamiento que tengamos, ¿no? Los equipos que tengamos. Depende también de cómo esté hecho el sistema, pero bueno, los sistemas, por lo general, ese tipo de sistemas son todos sistemas batch. Ahora, ¿esto de acá? Sí. No, vamos a ver. ¿Y qué le llamaron por qué? Después lo vamos a hacer más adelante. No, yo porque yo en el libro lo tengo como admitido, como que. Entonces, yo tengo procesos que se crean, procesos nuevos, ¿sí? Y ahí actúa el planificador de largo plazo, que se ejecuta, puede ser que se ejecute cada 1 minuto, 2 minutos. ¿Sí? En cambio, el procesador de corto plazo, que va a cargar procesos de memoria, se va a ejecutar mucho más seguido, ¿sí? Porque ahí estamos en el orden de los milisegundos. Entonces, vamos a suponer que el operador de la mañana tiene toda una lista de procesos a ejecutar. ¿Sí? Entonces ejecuta todos esos procesos y se crean todos esos procesos. Y esos procesos no necesariamente van a ir a parar a la memoria, ¿sí? Pueden ir a parar al disco. Entonces, ahí actúa el planificador después de largo plazo, que toma todos esos procesos y hace una especie de selección de qué procesos o cómo se van a ejecutar esos procesos. ¿Sí? Puede ser el orden de ejecución del proceso. ¿Sí? Entonces, lo que dice por ahí la definición del libro, que controla el grado de multiprogramación. ¿Sí? Es lo que dice el libro. Controla el grado de multiplicación. En realidad, está viendo todos los procesos que tiene, ¿sí? y define en base a qué tipos de procesos son los que están creados. Tenemos sistemas batch, sistemas interactivos, tenemos 2 tipos de procesos. Bueno, procesos tenemos, en realidad, hay conceptos que incluyen a más de un tema. Por ejemplo, tenemos procesos, que creo que lo vimos en la clase pasada, orientados a la CPU, no lo vimos, ¿no? No lo dijimos, bueno, no me acuerdo. Y otros procesos que son orientados a la entrada-salida. ¿Eso qué significaría? Procesos orientados a la CPU.
que hacen mucho cálculo en realidad, ¿sí? Que no necesitan hacer... Ahora, si yo tengo que leer, no sé, agarrar un archivo y leer todos los registros de ese archivo, ¿sí? Y el archivo es muy grande. Entonces, cada vez que necesita, el archivo está en el disco, ¿sí? Cada vez que necesita leer, traer un bloque para poder imprimirlo, ¿sí? Del disco, ¿qué va a hacer? Va a haber una interrupción, una system call, ¿sí? Va a ir al disco a buscar los bloques de datos que necesita del disco y vuelve a ejecución, ¿sí? Entonces, esos procesos están constantemente haciendo entrada, salida. En cambio, ¿cómo? No, orientados a la entrada-salida. Si está haciendo mucha entrada-salida, son orientados a la entrada-salida. Si no hacen prácticamente entrada-salida, o hacen muy poca, serían procesos orientados a la CPU. ¿Sí? Entonces, tiene que hacer un balance. ¿Cómo? ¿Qué realiza? Y cálculos, por ejemplo. Vamos a suponer que se corre un sistema de ecuaciones que tiene que empezar a calcular cosas. Ahí está horas calculando, ¿sí? Y no hace entrada-salida, porque es todo cálculo, ¿sí? Procesos científicos, más que nada, son procesos orientados a la CPU, ¿sí? Más que nada. ¿Entiendes? Pero no tiene relación con uno y otro. Procesos que son procesos internos que van a la CPU y después tienen que trabajar con procesos para salir. O solamente se trabaja de manera interna. No. Los procesos orientados a la CPU son aquellos que hacen, que trabajan, que están la mayor parte del tiempo en ejecución. Y hacen pocas system call haciendo entrada-salida. Cambio, un proceso orientado a la entrada-salida son procesos que están mucho tiempo o hacen muchas system call, porque tienen que ir a un dispositivo para seguir funcionando. Eso es lo que significa. Pero básicamente no sería lo que hace la unidad de lógica. ¿Cómo? No sería lo que hace la unidad de lógica. ¿Cómo lo que hace el nivel de metodología? Lo que hace algo. Y bueno, algo estamos acá, ¿sí? Se está ejecutando algo. Sí, pero por eso es lo que hace eso. Incluso por ejemplo, Sí. el cálculo del promedio. Sí, un cálculo, sí, hace cálculo. ¿Sí? Entonces, básicamente, Es lo que lo hace la unidad de metricológica, es la que resuelve en realidad. ¿Sí? Claro. Pero lo hace para todo. Claro, pero bueno, si es un proceso orientado a salida, también trabaja la ALU, porque tiene que hacer algún cálculo. Y sí, tiene que hacer un matching, tiene que hacer una suma, tiene que hacer... Todo trabaja haciendo operaciones de suma y haciendo operaciones lógicas. ¿Sí? Lo mismo que si tiene que comparar dos datos. Lo hace a través de una operación lógica. ¿Sí? Sí, pero lo que es la ALU, la unidad de metricológica, estaría acá. ¿Sí? El proceso está en ejecución. ¿Sí? Microprocesador. ¿Sí? El microprocesador adentro tiene muchos componentes. ¿Sí? Registro de la CPU, la unidad metricológica, ¿sí? Registros de segmentos. ¿Sí? Eso es lo que tiene el microprocesador. ¿Sí? Pero acá, cuando el proceso no está acá, en este estado, está acá, quiere decir que ese proceso está en algún otro lado, en alguna otra cola. ¿Sí? Entonces, planificador de largo plazo sería eso, que controla el grado de multiprogramación. ¿Sí? En cambio, el planificador de corto plazo actúa acá, mucho más seguido, por supuesto, en orden de segundos. ¿Por qué? Porque son procesos que tienen que elegir ya de la memoria. ¿Sí? Corto plazo. El de corto plazo. Son procesos que están en la memoria. ¿Sí? El planificador de corto plazo cargó los procesos a memoria. ¿Sí? Justo acá. ¿Sí? Y controló el grado. ¿Sí? Por ahí pone uno de entrada-salida, uno de orientado a CPU, o ve más o menos los recursos que tiene también. ¿Sí? Si usa unidades de cinta, si usa no sé, mucho disco. En cambio, el de corto plazo actúa en la cola de litro. ¿Sí? Y ahí el planificador de largo plazo, luego, a través de algún algoritmo que después lo vamos a ver, ¿sí? Elige qué proceso
va a ir a parar a este módulo de ejecución o RAM. En inglés dice RAM, por ahí acá dice white, ¿sí? Si leen el libro en inglés dice white, acá dice por ahí bloqueado. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, tenemos planificador de largo plazo, planificador de corto plazo, ¿sí? Los procesos que están acá van a pasar a ejecución, porque el planificador de corto plazo va a elegir uno, y eso se lo entrega a otra función que tiene el sistema operativo, ¿sí? Que es el despachador, ¿sí? O dispatcher, dice en inglés, pero dice dispatcher, ¿sí? Que es en realidad es la función que cumple es agarrar el proceso y mandarlo a ejecución, y ahí va a tener que cargar todos los datos que tiene un proceso. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene un proceso, ¿sí? Bueno, el proceso puede terminar, o el proceso que está en ejecución puede volver a la cola del i, ¿sí? Suponemos si el algoritmo es un algoritmo de rotación, ¿sí? Que le va dando un poco tiempo a cada proceso, ¿sí? Le doy algunos milisegundos a un proceso, se ejecuta, luego lo saco, ¿sí? Porque es de otro y así sucesivamente, van rotando, ¿sí? O puede pasar que el proceso necesita hacer una operación de entrada-salida, entonces el proceso sale de ese estado y pasa al estado de espera, bloqueado, ¿sí? Y el proceso va a estar en otra cola, ¿sí? Si la operación de entrada-salida es en el disco, ¿sí? Va a haber una cola de ahí de proceso esperando hacer una operación en el disco, ¿sí? La red, en el sensor, lo que sea. En algún dispositivo de entrada-salida. Eso una system call Esto era un se produce una interrupción, hace una llamada a una system call, que es una función que se cumple, que va a resolver el problema de entrada-salida. Y una vez que se resolvió el problema de la entrada-salida, así que acá ya el controlador, por ejemplo, del disco, sabe a dónde tiene que ir físicamente en el disco a buscar ese bloque de datos. Y una vez que los tiene listos para el proceso, ¿qué tiene que hacer? Enviar una interrupción al sistema operativo, ¿sí? Tiene que enviar una interrupción externa al sistema operativo. ¿Externa por qué? Porque estos que son dispositivos. Son dispositivos. Entonces es una interrupción externa. Envía la interrupción al sistema operativo y le dice que ya tiene los bloques de datos para el proceso 1, por ejemplo. Está, listo. Entonces el proceso va a volver a estar en esta cola, ¿sí? Para luego entrar a ejecución nuevamente en algún momento. Perdón, profe, y de ejecución a espera, ¿no? Que dice system call. Ese proceso es interno en el sistema operativo, De ejecución, a espera. sí. O sea, en la ejecución de un proceso hay una system call que llama un servicio del sistema operativo, ¿no? Pero no es que lo hace la aplicación del usuario, lo hace el mismo sistema operativo. Claro, sí, 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 porque el sistema operativo resuelve esa situación y se lo pasa al controlador, ¿eh? Entonces el controlador, el disco, por ejemplo, sabe dónde tiene que ir a buscar los datos, ¿eh? Es una operación, porque esto que tiene procesamiento también, ¿eh? Entonces, por eso el diagrama de 5 estados, porque acá la CPU está libre. Si tiene que ir, vos date cuenta que esto es mucho más lento que esto, ¿entendés? Entonces, si tiene que ir acá, resolver una operación, y acá hay una cola, está resolviendo entrada-salida, la producción CPU queda libre. Pero entonces aprovechamos para qué? Para que entre otro, ¿sí? Entonces eso es que llamamos programación, es un sistema concurrente, ¿sí?
Bien. Entonces, acá se produce una interrupción también y puede volver acá. Y no es que está haciendo una entrada-salida, sino que puede volver por algún motivo especial, ¿sí? En algunos casos, puede ser que un proceso esté en ejecución. Está acá. Y alguien crea otro proceso. Entonces, si alguien crea otro proceso, ¿quién tiene que actuar ahí? Hay un proceso que está en ejecución, ¿sí? Pero alguien creó otro proceso. ¿Quién tiene que actuar? Espera, profesor. No importa, pero se tiene que crear. Se tiene que crear. Si tiene que crear, ¿quién va a actuar ahí? También, pero bueno, hay una rutina del sistema operativo que tiene que actuar. Entonces se va a producir una interrupción, ¿sí? Una interrupción interna. Entonces el proceso que estaba en ejecución sale, va a la cola de listo. ¿Quién va a actuar? El sistema operativo, con alguna rutina del sistema operativo que tiene que crear el proceso nuevo. Este proceso nuevo que se creó, bueno, puede pasar a la cola de listo directamente o puede estar en el disco. Pero bueno, ahí te das cuenta que un proceso que estaba en ejecución salió. ¿Eh? No porque pueda hacer una system call, sino porque una interrupción que dijo, bueno, entró un proceso nuevo. Se creó un proceso nuevo. Como no puedo hacer las dos al mismo tiempo, pues continúa ejecutando. ¿Cuántas CPU tengo? Claro, cada Tengo una sola, ¿sí? para llegar a resultados. Tengo una sola CPU. Tiene cada. Hay unos procesos que se pueden crear y pueden pasar al disco. ¿Qué ejemplo podría poner? Un proceso que se crea en realidad va al disco porque no se va a correr. Creo que ya lo dije, en algún ejemplo ya lo puse. Tengo que hacerlo acá, a la noche. ¿Sí? Entonces es un proceso que se creó. Después está creado ya. ¿Sí? Ya por ahí lo creé una sola vez, no lo voy a crear todos los días. Lo creé una sola vez y lo programo para que se ejecute todos los días a las 12 de la noche. ¿Sí? Se ejecuta solo. Entonces, ahí hay, en el caso de Linux, para que lo entiendan, después lo van a ver ustedes esto en la práctica. En el caso de Linux, hay un demonio que está corriendo constantemente, ¿sí? Un programa que está, cada un minuto pregunta. Bueno, ahí también va a haber una interrupción, porque ese programa está, cada un minuto está preguntando algo si tiene algo para correr. Se va a un archivo donde tiene una lista de lo que tiene para correr, ¿sí? Entonces está preguntando constantemente, ¿tiene algo para correr? Lo corre, ¿sí? Claro. Pero es un proceso que está en lo que se llama background, ¿sí? Está en ejecución, pero vos no te das cuenta porque vos estás trabajando en la máquina, ¿sí? Yo estoy con un Linux acá trabajando, ¿no? Pero hay un Chrome, que se llama Chrome, que está corriendo constantemente, ¿sí? Eso se llama un programa que está en background, ¿sí? Y está corriendo, pero yo puedo interactuar con la máquina, ¿sí? Estoy trabajando en la máquina. Siempre está preguntando si tiene algo para hacer. Hay muchos procesos en background del sistema operativo. Después vamos a ver un poquito acá, algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que no me quedó. Bueno, si termina el proceso va a ser una system call, una llamada a la exit, una función exit y el programa termina, ¿sí? Usted relacionó en lo que viene siendo los presentados de abajo la relación para la concurrencia. ¿Cuál era esa relación? No te entendí la pregunta. A la, ¿cómo se dice? En los tres estados de abajo, ¿no? Del diagrama sin contados, la ejecución, listo y espera. ¿no? En los tres estados de abajo, ¿cuáles tres estados de abajo? No, o sea, él dice, El estado... listo, ejecución y espera. Ah, eso, sí. En estos tres, usted mencionó que como su método dice a esa actual, lo que viene siendo una concurrencia. ¿De qué forma actuaba? Porque es parte de lo que La concurrencia. sí, sí. Eso es lo que ya venimos hablando de hace bastante tiempo, ¿sí? Hay un proceso, está en ejecución, tiene que hacer entrada-salida. ¿Qué pasa con ese proceso? ¿A dónde va a parar? Espera. La cola de espera depende del dispositivo que necesite
datos de su dispositivo. ¿Qué pasa con la CPU? ¿Quedó? ¿Qué pasa con la CPU? Quedó libre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Va a quedar libre hasta que lea el disco? ¿Qué pasó? Con un proceso que estaban acá listo. Para ir a la ejecución. Ese proceso que está en ejecución necesita entrar a salida. ¿Qué va a hacer? Pasa a otro estado. Por ahí el otro proceso, el primero, todavía está haciendo entrada a salida. Entró otro que necesita entrar a salida, todavía está haciendo entrada a salida. O está en la cola. ¿Qué pasa? Entra otro proceso. Y así sucesivamente. Entonces, estamos trabajando de forma concurrente. Entonces, estamos aprovechando. ¿Qué estamos aprovechando? El recurso CPU, que esté siempre un proceso en ejecución. Prácticamente estás haciendo que sea más eficiente, ¿no? Exactamente. Que sea más eficiente. Eso pasó porque antes había un proceso solo corriendo. ¿Se acuerdan cuando vimos historia? ¿Sí? Cuando empezamos con eso. Que los dispositivos eran... O sea, la CPU era cada vez más rápida, pero si yo tenía un solo proceso, ¿para qué quería una CPU más rápida si yo el disco sigue siendo lento, la impresora sigue más lento todavía? ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiero incrementar la velocidad de la CPU? Entonces ahí nació esto, nació el controlador, los controladores, ¿sí? Para los dispositivos, cosa que haya que procesamiento en los dispositivos. Entonces el programa que estaba acá en ejecución necesita otra cosa, es que se lo pasa al canal. El canal se lo pasa al recurso disco, red, impresora, lo que sea, y lo resuelve él. Se está procesando acá, el proceso acá se queda libre para que entre otro. Bueno, toda la información cuando se crea un proceso, se guarda en la que se llama la PCB. Process Control Block. ¿Cómo? Sí, una pila. Se guarda eso en la memoria, por supuesto. Se guarda en la memoria. Se guarda principalmente el estado del proceso. El número del proceso. Cada vez que se crea un proceso se le da un número. Esos números son correlativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. A medida que se crea uno, se le asigna un número. Porque después en realidad se maneja con los números. No se maneja con los nombres. En realidad todo se maneja con números. No se maneja. Yo tengo un nombre en un archivo, pero está referenciado con números. Siempre se maneja con números. Número de proceso. ¿Esto qué es? Contador de programas, o en lo que vimos nosotros en arquitectura, ¿sí? ¿Recuerdan la arquitectura cuando vimos? Por ahí hacíamos esto, escribíamos esto. ¿Ve? Esto que iba siguiendo. El IP que iba siguiendo. El puntero, ¿sí? El código de la próxima instrucción a ejecutar. No, el control del programa. En el segmento de datos, el segmento de código, en el segmento de código es el puntero que siempre está apuntando a la próxima instrucción que se tiene que ejecutar. ¿Sí? Bueno, si un programa está en ejecución, ¿sí? O todavía no entró a ejecución, acá el IP va a estar en la posición 0. ¿Sí? Si ya estaba ejecutándose, ese IP va a tener un valor. Y si se estaba ejecutando, ¿qué había cargado en la CPU, en los otros registros?
había cargado información en los registros de la CPU. ¿Se acuerdan de los registros de la CPU? ¿Cuáles eran? Este era un registro, que era un registro de segmentos, ¿sí? Y después había otros registros de uso que también segmentos de pila. ¿sí? Un registro que era el inicio del segmento de pila, otro registro que era el inicio del segmento de código, pero había otro registro de uso general que se llamaban AX, BX, los SI de punteros. ¿sí? Bueno, si un programa estaba en ejecución, ¿había cosas cargadas ahí? Sí. Ahora, si se crea un proceso nuevo, ¿sí? Si se crea un proceso nuevo, este estaba en ejecución, tiene cosas cargadas. Si crea un proceso nuevo, tiene que pasar acá, pasa allá, entonces depende. ¿Qué tiene que hacer? Guardar el estado de todos esos registros. Porque cuando vuelve, la ejecución tiene que continuar. Y tiene que saber qué es lo que tenía cargado, ¿sí? Para poder continuar. ¿Entiende? Entonces guarda todos los registros de la CPU, ¿sí? Memoria, los límites de memoria, qué recursos tiene ese sistema, ese proceso. ¿Sí? Límite, ese proceso va a trabajar de tal posición de memoria a tal posición de memoria. Entonces tiene que tener registrado en la PCB esa información. Sí. Acá no sirve de nada, ¿no? Sí, como que no. Sí, sí. Pero digo, como en ese caso. No, yo le puse un ejemplo para que porque en el libro dice program counter, ¿sí? Es el contador de programas, es el IP, sería lo que vimos nosotros el año pasado. ¿Sí? Bueno, toda la información entonces se guarda en la PCB. Y toda esa información o está en la cola de listo, esperando para ejecutar, y luego el dispatcher toma toda esa información que tiene la PCB, ¿sí? Y vuelve a cargar todos los datos otra vez en los registros de la CPU, ya sabe el IP, dónde tiene que continuar, ¿sí? En qué instrucción tiene que seguir. ¿Qué sería listo para abrir archivos? Listo, el archivo está abierto. Ah, exacto. Si justo estaba en ejecución y tenía un archivo abierto, tiene que saber qué archivo tenía abierto para después continuar con ese archivo, ¿sí? Si estaba leyendo el registro 50.000 de ese archivo, tiene que saber que ya leyó hasta el 50.000, después tiene que seguir con el siguiente. Pero tiene que saber qué archivo era que tenía abierto, ¿sí? O sea, toda la información del proceso se guarda en la PCB. Bueno, acá tenemos, bueno, es lo mismo de lo que venimos diciendo, ¿sí? Todo lo que hablamos recién. Entonces, acá tenemos descrito todo lo que dijimos recién sobre el planificador de largo plazo, selecciona procesos para cargar en memoria, selecciona procesos de la cola de lista. O el planificador de mediano plazo, que en realidad es otro que controla qué es lo que hizo el planificador de largo plazo. Si lo que hizo el planificador de largo plazo está correcto o puede haber inconvenientes en el sistema. ¿Sí? Vamos a suponer que se están creando muchos procesos y la memoria me está quedando limitada. Entonces, ¿qué puede pasar? El planificador de corto plazo en realidad podría descargar procesos que están en la cola de listo y volcarlos al disco nuevamente. ¿Sí? Puede ser que sea un proceso que tenga baja prioridad, entonces lo descarga. ¿Sí? Si es que la memoria está muy cargada, ¿sí? Eso sería una de las tareas que puede llegar a hacer el planificador de corto plazo. ¿Sí? O sea, controla en realidad si lo que hizo el planificador de largo plazo está bien o el proceso se está volviendo un poco inestable. ¿Sí? Entonces corrige lo que hizo el planificador anterior. ¿Sí? ¿Ahí?
Bueno, cuando estamos acá, ¿sí? Cuando estamos acá en ejecución, ¿sí? Y se crea un nuevo proceso, o este proceso termina, o este proceso tiene que hacer entrada-salida, se produce lo que se llama un cambio de contexto. Un cambio de contexto. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Este dibujito es el que tienen ustedes en el libro, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos procesos, el 0 y el proceso 1. ¿Sí? Se está ejecutando el proceso 0 y se produce una interrupción. ¿Sí? Se está ejecutando el proceso 0, se produce una interrupción. ¿Sí? Esa interrupción puede ser una interrupción interna o una interrupción que va a ser una system call, que va a leer datos de disco. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo ahí tiene que actuar. Ustedes ven acá esta rayita azul, que el proceso estaba en ejecución. Ven el proceso 0, perdón. El proceso 1, miren dónde arranca la ejecución. Y lo ven bien, ¿sí? Todo este tiempo de CPU que está acá, ¿quién actuó? El sistema operativo. Había un proceso en ejecución, hubo una interrupción. Tuvo que salvar el estado de la PCB del proceso 0. ¿Sí? Todo lo que tenía cargado en los registros de la CPU, el IP, todo lo que tiene la PCB, los datos de la PCB tiene que salvar. ¿Sí? Luego tiene que, lo guarda, sí, en las PCB, todo el estado lo guarda en la PCB. ¿Sí? Porque se puede hacer entrada-salida, lo que sea. ¿Sí? Se guarda y la manda. Entonces, va a entrar otro proceso de ejecución. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Tienen que Restablecer todo lo que tenía el proceso 1 en ejecución. Reload, ¿sí? Restablece todo lo de la PCB del proceso 1. ¿Sí? Una vez que cargó todo, recién arranca la ejecución del proceso 1. Si el proceso 1 otra vez se produce una interrupción, otra vez lo mismo. Tiene que salvar el estado de la PCB del proceso 1. Vamos a suponer que entra el 0 otra vez de nuevo. ¿Sí? Tiene que cargar todo el estado de la PCB del proceso 0, ¿sí? Y recién sigue la ejecución de este proceso. Entonces, para tener en cuenta es que está el proceso 1, arranca el proceso 2, ¿sí? Pero en el medio actuó mucho tiempo la CPU con procesos del sistema operativo. ¿Sí? Porque por ahí van a ver algunos gráficos. Se ponen a mirar en internet y van a ver algunos gráficos, algunos diagramas, o van a ver un diagrama de Gantt, ¿sí? Que dice que arranca el proceso 1, ¿sí? Luego arranca el proceso 2, ¿sí? Luego puede volver a arrancar el 1, ¿sí? Después puede arrancar el proceso 3, ¿sí? Pero bueno, no es que termina el 1, termina el proceso 1 y arranca el 3. ¿Qué pasó en el medio? Un montón de procesos acá, ¿sí? Un montón de procesos del sistema operativo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No es que un proceso desaloja, un proceso que va a entrar desaloja al otro. ¿Sí? En el medio hubo un montón de procesos del sistema operativo para que esto suceda. Pero por ahí los diagramas se muestran de esta manera. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Muy importante que entiendan esto, ¿sí? Bueno, después hacemos otra clasificación de los procesos. ¿Sí? Habíamos dicho procesos orientados a la CPU, procesos orientados a la entrada-salida,
Pero bueno, acá hay otro tipo de clasificación, que son procesos independientes y procesos cooperativos. O sea, un proceso independiente es un proceso que no es afectado por ningún otro proceso. En cambio, los procesos cooperativos sí se pueden ver afectados por otros procesos porque pueden compartir la misma información distintos procesos. Compartir información, y para esto es necesario que los procesos se comuniquen entre ellos. Y eso lo pueden hacer a través de... ¿Sabes lo que estuvimos hablando? Siempre estamos hablando de este tema. Después lo vamos a explicar con más profundidad cuando veamos la parte... Vamos a ver directamente una parte que sería IPC, ¿sí? Que es la comunicación entre procesos. A través de pasajes de mensajes o memoria compartida. Entonces, se comunican entre ellos a través de pases de mensajes o memoria compartida. Con este tema después vamos a hablar un poquito más de este tema más adelante, pero siempre yo se los puse porque el libro viene con el tema de los planificadores de largo plazo, corto plazo, y después empieza con este tipo de con comunicación entre procesos, ¿eh? Porque si ustedes están leyendo el libro que está en castellano, viene así, ¿eh? Pero después, más adelante, vamos a hablar específicamente de IPC, ¿sí? De comunicación entre procesos, ¿sí? Ahí lo vamos a ver con un poquito más de detalle, vamos a ver algunas otras cositas que se ven muy a menudo, que ustedes las usan y sin darse cuenta, están usando memoria compartida o pasaje de mensajes, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación entre procesos, y estamos hablando de, en este caso, cuando es memoria compartida, directamente, ¿sí? Hay un espacio. No sé si tengo por acá, a ver si tengo el... No. El diagrama ya lo habíamos visto, si se acuerdan, lo habíamos visto en otra filmina anterior, ¿sí? Memoria compartida es un espacio de memoria que tiene definido, siempre lo define uno de los procesos, ¿sí? Define el espacio de memoria, ¿sí? Y el otro proceso u otro proceso comparten el mismo espacio, ¿sí? Esto es más fácil de implementar cuando lo tengo en realidad todo en la misma máquina, ¿sí? Es más difícil de implementar cuando tengo un sistema de memoria compartida entre dos cosas distintas, ¿sí? Pero si es pasaje de mensaje, ese pasaje de mensaje puede ser en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? Los pasajes de mensaje por lo general se realizan en lo que se llama buzones, ¿sí? O puertos también pueden ser, ¿sí? Puertos de comunicación. O socket. Eso ya les digo, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases más adelante, cuando veamos directamente IPC. Cuando hablamos en forma directa, ¿sí? Podemos decir que sea forma sincrónica o asincrónica, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que envío un mensaje directamente al proceso A, ¿sí? Le envío un mensaje al proceso A, ¿sí? Cuando lean el libro van a ver que dice, por ejemplo, send, yo envío un mensaje, ¿sí? Al proceso A y, bueno, el mensaje, ¿sí? Entonces estoy diciendo directamente que se lo voy a enviar, ¿sí?
Lo estoy nombrando. Y le nombro, nombrar significa que lo estoy diciendo a quién se lo voy a mandar, ¿sí? Y bueno, lo mismo para el receive, ¿sí? Lo estoy recibiendo directamente. Bueno, el proceso A, por ejemplo, está recibiendo del proceso B un mensaje, ¿sí? Estoy recibiendo directamente un mensaje, ¿sí? En cambio, cuando es asincrónica, ahí el único que nombra a quién se lo va a mandar es el que envía, ¿sí? Ahora el que recibe no sabe de qué proceso es, sino que tiene información del ID del proceso, ¿sí? Porque en lugar de decir de qué proceso es, tiene un identificador, ¿sí? Bueno, pero este es más complejo de implementar, porque tiene que saber, tiene que conocer de qué proceso, de qué ID, de qué proceso le está mandando el mensaje, ¿sí? No es que lo recibe de uno, lo puede recibir de varios procesos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. No es que lo recibe de uno, lo puede recibir de varios. Porque este ID es identificador de uno, de dos, de tres, depende del proceso, de la cantidad de procesos. De la cantidad de procesos que compartan información, no de cualquiera, ¿sí? Bueno, bueno, en forma indirecta, porque se recibe a través de buzones, ¿sí? O puertos. Y ahí ya se produce un enlace entre esos procesos, ¿sí? Un buzón sería un espacio de memoria compartido, ¿sí? Buzón, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más fácil, bueno, un sistema de chat, por ejemplo. Ustedes un sistema de chat. ¿Qué hace? Le envían un mensaje a otra persona, ¿sí? Escriben un mensaje de otra persona. Ahí se produce una comunicación entre... Bueno, ahí puede ser un tipo de comunicación directa, ¿sí? Yo envío un mensaje, yo estoy charlando con otra persona, estoy enviando un mensaje a una persona y lo estoy recibiendo un mensaje mío, ¿sí? Ahora, si yo envío un mensaje en otro lugar, que es compartido por todos, ¿sí? O sea, es indirecta, porque ahí ya lo puede recibir cualquiera el mensaje, ¿sí? ¿Se entiende? O lo pueden recibir todos los que están en la sala, ¿sí? O sea, puede ser invocado entre dos procesos directamente o también puede ser invocado a más de un proceso. O que haya varios enlaces a un solo buzón, ¿sí? Yo envío un mensaje de correo. Los sistemas operativos tienen sistemas de mensajes, tienen buzones de correo. También para cada usuario, por ejemplo. ¿Sí? No sé si ustedes se han puesto... Bueno, no, por ahí no. Ahora no. Pero en algún momento antes, cuando no trabajábamos en Docker, ahora porque tiene una máquina cada uno, pero antes cuando no trabajábamos en Docker, ustedes se conectaban directamente a un servidor como usuario, pero de una sola máquina, ¿sí? Un usuario que estaba definido en esa máquina, ¿sí? Ahora ustedes tienen como una máquina particular cada uno. Bueno, en esa época se comunicaban todos a una misma máquina como usuario. Siempre había alguno que ya sabía cómo mandar mensajes. Entonces por ahí estábamos en el aula y alguno se hacía el vivo y le mandaba un mensaje a alguno. ¿Ves? Entonces, sí. Tenía que andar retándolo para que dejen de jugar. Bueno. Estábamos acá, directa, indirecta. Bueno, indirecta puede ser propiedad del proceso, forma parte del mismo espacio de direcciones de ese proceso,
O puede ser propiedad del sistema operativo, ¿sí? Y ahí sí es propiedad del sistema operativo, ¿sí? Vamos a tener que tener, para poder interactuar, lo que se llaman las primitivas, ¿sí? Alguna system call que me permita a mí crear un proceso, ¿sí? El sistema operativo me cree una system call, perdón, que cree un buzón, o que me borra el buzón si no lo voy a usar más, ¿sí? Bueno, ¿cómo nace un proceso? ¿Sí? ¿Cómo nace un proceso? El usuario puede hacer nacer un proceso, ¿sí? No es crear un proceso, ¿sí? Sino hacer nacer un proceso. Es la diferencia, se ve la diferencia, ¿no? No entiendo la diferencia de hacer nacer y crear. Y porque el usuario no crea el proceso en realidad, ¿sí? El proceso lo crea el sistema operativo a través de una llamada, ¿sí? Una system call. O, perdón, a una función del sistema operativo. Ahora, hacer nacer un proceso, sí lo puede hacer el usuario. Si vos haces doble clic en un icono, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo nacer un proceso, ¿sí? Después va a actuar el sistema operativo, va a crear el proceso. Bueno, crea la PCB, por ejemplo. ¿Sí? El sistema operativo te crea la PCB con todos los datos de ese proceso. Sería como que internamente siempre que lo creas el sistema operativo. Exacto. Pero lo puedes invocar de Ahora, forma. hacer nacer un proceso, distinto, ¿sí? Lo puede hacer el usuario, también lo puede hacer el sistema operativo, ¿sí? Porque el sistema operativo, para trabajar, necesita crear procesos, ¿sí? ¿Cómo es que lo puede hacer otro proceso? Otro proceso puede hacer. Ahora, otro proceso también puede crear otro proceso. Eso lo puede hacer, ¿por qué? Porque adentro de mi programa que yo escribí, ¿sí? ¿Qué había acá cuando vimos la turbina anterior? ¿Ven? Si yo hago un for, adentro de mi programa estoy creando otro proceso. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿se entiende? Estoy haciendo nacer un proceso, ¿sí? No es este que estoy creando yo, porque el usuario pasa doble clic, pero después ya actúa el sistema operativo, ¿sí? Ahí lo va a crear, o lo va a poner en el disco, o lo va a poner en memoria, ¿sí? Tiene que crear la PCB, ¿sí? Bueno, acá tenemos un arranque del sistema operativo Linux, ¿sí? Es un grafiquito que está en el libro, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos. El primer programa, por ejemplo, el primer proceso que se crea cuando arranca la computadora, ¿sí? Arranca el sistema operativo. Todos estos procesos de arranque van a ser procesos ¿de qué nivel? Como kernel. Como kernel, ¿sí? Kernel. Entonces, el primer programa va a ser el init, el primer programa que arranca. A partir de este programa, se van a empezar a crear un montón de procesos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, pero van a crear un montón de procesos. Acá hay un ejemplo muy básico que dice, arrancó la computadora, bueno, acá en el medio hay un montón de procesos, no están especificados, pero acá, por ejemplo, va a aparecer una pantalla que yo voy a tener que escribir el usuario y la contraseña. Entonces, sí, El login. el login, claro, acá dice login, si lo alcanzan a ver, pero dice login. Y abajo sería. Y acá, bueno, estoy ya, si hice un login, me va a presentar ¿qué? O una interfaz gráfica, o un shell, una CLI. Entonces, doy una CLI, puedo ejecutar un comando, que también va a crear un proceso.
Y así sucesivamente. No sé qué dice. Ah, SSHD, bueno, el módulo SSH está corriendo constantemente también para grado. Estos son cosas que dice Emacs, obviamente. Comando, o sea, comando PS, comando Mac. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver directamente un comando del sistema operativo que me permite ver los procesos. ¿Sí? Otro comando del sistema operativo que me permite ver los procesos. ¿Sí? Y usamos la sentencia fork, por ejemplo, para crear un proceso. Mejor lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Como si ya llegamos con... Lo vamos a ver. No, que la próxima clase ahora. Pero lo vamos a ver acá directamente, ¿sí? Para no estar con un dibujo. Un proceso fork, ¿sí? Una sentencia fork, perdón, para procesos, padre e hijo, ¿sí? Yo en mi programa puedo hacer un fork, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es cómo lo estoy definiendo, ¿sí? Un fork lo estoy asignando. Cuando ejecuto un fork, lo asigno a una variable, ¿sí? Porque esa variable va a tener un dato importante, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, el tipo de dato, ¿sí? Es un tipo de dato abstracto, ¿sí? Yo puedo tener un dato entero, chat, string, lo que sea. Bueno, este es un tipo de dato abstracto que es de tipo, esto es para Linux, ¿sí? De tipo pid-t. Y así lo declaro, ¿sí? La declaración de variable. Entonces, creo un proceso nuevo llamado hijo, ¿sí? El proceso hijo es un duplicado del proceso padre, ¿sí? O sea, tiene, en principio, primeramente tiene el mismo espacio de memoria, ¿sí? Las mismas variables. Después cada hijo puede modificar las variables, ¿sí? Pero bueno. Pero tienen identificadores diferentes. O sea, el ID, ¿sí? O lo que es el PID, que es el Process ID o identificador de proceso, que sería un número, ¿sí? Como estoy creando otro proceso, va a ser otro PID, otro número, ¿sí? No se hagan problema que ahora vamos a ver, tranquilo. Y ya después pueden correr en espacios de memoria diferentes, ¿sí? En realidad, ¿sí? Cuando yo creo un proceso, cuando ejecuto un for, me va a retornar un valor, ¿sí? Ese valor puede ser 0, puede ser 1, puede ser -1 también, ¿sí? Si está todo bien, al padre se le retorna el valor del PID del hijo, ¿sí? Y al hijo se le retorna 0. O si hay algún problema cuando hizo el for, me da un -1, quiere decir que hubo un problema de creación de proceso. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo tengo esta variable. Yo puedo consultar esta variable en algún momento del programa y decir, si esa variable es igual a 0, quiere decir que estoy en el proceso I. Estoy creando un proceso. Ahora, por ese proceso que estoy creando, después puedo hacer un montón de cosas. Ustedes lo que van a hacer en la práctica, por ejemplo, van a crear procesos, pero no se les va a pedir que hagan un desarrollo por ese proceso, que hagan un sistema, ¿sí? Sino que vamos a hacer algo simple.
Si estoy en el hijo, por ejemplo, puedo suponer que yo creo un proceso, pero puedo crear varios procesos. Puedo hacer 2 o 3 for, los for que quiera. Si estoy en el hijo, por ejemplo, quiero que ejecute el comando free para que me muestre el estado de la memoria. Ahora, si ese PID no es 0, quiere decir si es menos 1 es error. Y si es 1, estoy en el padre. ¿Sí? Entonces, si estoy en el padre, puedo hacer otra cosa. Ese proceso hace otra cosa. Por ejemplo, no sé. Ejecuta el comando PS para ver los procesos. Entonces, ustedes lo que van a hacer en la práctica es crear procesos, ¿sí? Pero por esos procesos que se crean van a hacer algo, van a ejecutar un comando nada más. No es que tienen que hacer un desarrollo. La idea es que entiendan cuando crean un proceso cómo se hace. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Más o menos. Perdón, pensé que estaba en la comisión que había empezado a 8:30. Pensé que teníamos hasta las 10.